Bueno. Quería mostrar un pasaje y preguntarle a usted qué entiende antes de que empecemos a compartir la palabra. Está en Efesios, vaya yendo a Efesios, ¿sí? En el capítulo 2 de Efesios. En el capítulo 2 dice, en el verso 11 y 12, dice así, lo leo con Luis. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles
en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, solamente le hice un poquito para preguntarle a usted, ¿qué piensa de esos pasajes? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? ¿Qué entiende usted que le está diciendo a usted particularmente el Señor? Piensa un poquito. ¿Qué le dice el Señor? Bueno, el verso 2 sobre todas las cosas, ¿no? El verso 12, perdón. Que dice que en aquel tiempo estábamos sin Dios, hermano. Sin Cristo. Estábamos sin Dios, no teníamos Dios. O sea, y al no tener Dios, obviamente, y yo pregunto particularmente, ¿cómo era nuestra vida? O sea, al no tener esperanza, al no tener Dios, al no tener, o sea, éramos un barco a la deriva, sin capitán que lo conduzca. Entonces el mar es inmenso, no importa qué tan grande sea un barco. Sencillamente, si no tiene timón y no tiene capitán, es un barco a la deriva que posiblemente vaya a encallar en algún lugar, posiblemente vaya a meterse en tormentas o en lugares torrenciales. Por ejemplo, no me acuerdo cómo es que se llama el paso que está por acá, cerca entre el sur y las Islas Malvinas. Hay un lugar que se llama, no me acuerdo el nombre ahora, pero sabe que ese lugar es bien peligroso por las olas y todo lo demás. Y es constantemente así. Pero las navegaciones comerciales siempre tenían que ir por ahí, hasta que creo que se hizo el canal de Panamá, si mal no recuerdo. Pero vea un poquito, lea un poquito y va a ver. Quiero decir que sencillamente, si el Señor dice que nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo, no, éramos como ese barco en medio del mar a la deriva. O sea, cualquier cosa podía pasar o puede pasar a un barco que se encuentra en esas circunstancias. ¿Ven? O sea, ya se imagina usted, ¿no? Un inmenso mar y una cosita minúscula en medio de ella. O sea, sencillamente en el agua puede irse para donde venga el viento o para donde lo lleve el viento. Y después para donde las olas lo lleven. No había nada. De verdad que así nos encontramos. Aunque muchos de nosotros creyéramos que no, sí tengo a Dios, no, sí creo en Dios, no, sí, yo voy a la iglesia, un montón de cosas como parecidas a rituales nada más. Pero sencillamente la Escritura dice que andamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles, ¿no? Porque por la gracia de Dios, Dios en un tiempo pasado determinó, ¿sí?, señalar a un hombre particular, en este caso Abraham, para formar un pueblo particular. ¿Amén? Pero nosotros andamos mal. Bien. ¿Vino alguien por primera vez? No. Nadie, ¿no? Nadie vino. Esa señorita. ¿Cómo es su nombre, señorita? Luzmila. Pero de las buenas, ¿verdad? Hay otra por ahí también que... Bueno, un fuerte aplauso para Luzmila, bienvenida. No vamos a parar de tener todos los nombres repetidos acá, ¿sí? Sí, ¿a quién le falta? ¿A quién le falta que repita el nombre? Y lo que sobra lo vamos a echar. Por lo menos un par tiene que haber. No es mentira, no. Bien, entonces, piense esto. Que nosotros éramos ese barco en el inmenso mar. Y sin capitán,
Sí, o sea, quizás con timón, pero sin capitán. ¿Sí? El timón simplemente baja, vuelve y ya. Es como si vieras al barco así, ¿qué pasará con él? ¿Y a dónde irá? ¿Se hundirá? ¿Chocará con algo, unas peñas por ahí, unas rocas? ¿Será que las olas serán inmensas que lo llegará a quebrar al barco y se hundirá? O sea, es totalmente incierto. Bueno, esa era nuestra vida, hermano. Amén, esa era nuestra vida. Más allá, como dije hace un rato, que nosotros pensáramos que tenía sentido nuestra vida. No tiene sentido nuestra vida sin Cristo. Y el mundo, tristemente, no lo sabe allá. El mundo piensa que está bien, no, o sea, hay que vivir la vida, solamente me tengo que quedar con la religión, solamente, bueno, mientras te portes bien, y un montón de rituales que lo tenemos como hechos en nuestra vida que, digamos, Dios está satisfecho con lo que nosotros hacemos. ¿Ven? Eso es lo que piensan. Y por eso es que no se dan cuenta que son barcos a la deriva. ¿Amén? No se dan cuenta. Y muchas veces dentro de la misma iglesia hay personas que son barcos a la deriva, sin dirección. ¿Amén? Yo quería decir que en esta mañana no recibas la gracia de Dios en vano. ¿Sí? No recibas la gracia de Dios en vano. O podría decirlo de otra manera, no has recibido la gracia de Dios en vano. ¿Amén? O sea, fíjate, ¿por qué somos salvos nosotros? ¿Por qué somos salvos nosotros? ¿Por qué somos salvos nosotros? Por gracia. A ver, ¿por qué somos salvos nosotros? Por gracia. Ajá. Y usted entiende qué es eso, ¿no? ¿Hay alguien que no entienda qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Y si pregunto a uno en particular, ¿me podrá responder correctamente? Voy a preguntar particularmente que me diga qué es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque justamente dije, allá, digamos, de haber oídos a oídas muy pesadamente, como dice Isaías, escucharon de la gracia de Dios. Pero no tienen ni idea. No saben lo que abarca. No tienen ni idea. Y por eso ellos están creyendo, más allá de haber escuchado de la gracia y sí es de Dios y siguen practicando y haciendo sus rituales. ¿Entiendes? O sea, por eso es que no buscan a Dios. Por eso es que son sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Por eso. Porque ahí, como muy por encima, escucharon de la gracia. Pero también diga acá, quizás puede haber personas que no entiendan la gracia. Amén. Amén. Yo, pastor, yo me estoy portando bien desde que voy a la iglesia. ¿Y qué te garantiza eso? ¿Portarte bien? Yo creo que la Madre Teresa de Calcuta se portó mejor, capaz que vos. Amén. No sé si es salva o no esa mujer, no tengo ni idea. No sé. Si tiene Cristo, si tuvo Cristo o no, no lo sé. Si lo hizo por Cristo o no, no lo sé. Yo no puedo juzgar eso. Pero sí sé que se ha internado en un país que no era el suyo y ha dado su vida por los pobres, simplemente, ¿no? Pero bueno, ¿puedo preguntarte qué es la gracia de Dios? ¿Me podrías responder qué es la gracia de Dios? Regalo inmerecido. Regalo inmerecido. Ajá. Ah, no me quieren mirar, ¿no? El que me mire primero, va a haber problema. Ya ven. Es como en la escuela, viste, que te ponías atrás del otro. Estaban mirando el profesor así. Y estaba, ese rato te hace el más creyente. Diosito, que no me digan, que no me vean, que no me hablen, que no me digan, que no me pregunten a mí. ¿Cuánto no le va a pasar eso, no? Yo le digo que cuando el profesor me preguntaba a mí, todo respondía yo, lo que él me preguntaba. Si bien o mal, no sé, pero respondía. Bueno,
no recibas la gracia de Dios en vano. No quiero avergonzar a mi hermano, pero voy a decirte en criollo, ponete a espíritu, entérate que es la gracia de Dios. Entérate que es la gracia de Dios. Porque cuando vos sepas perfectamente qué es la gracia de Dios, vas a entender que necesitas de la gracia de Él para tu salvación, para que no seas sin Dios en el mundo. Amén. Amén. Para que no seas sin Dios en el mundo. ¿Sí? Sin esperanza. Sin esperanza. No, yo creo que Dios me va a poner por ahí en algún lado. No entendiste la gracia cuando vos pensás de esa manera. No, es que yo creo que puede ser. No entendiste. Mira, te digo. Vamos a 2 Corintios, por favor. Segunda Corintios capítulo 6. Dicen así, verso 1, leemos. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Oramos. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te doy por este tiempo con mis hermanos. Pido que puedas bendecir cada mente, cada corazón. Convence, Señor, exhorta, anima, fortalece conforme a tu voluntad, Padre Santo. Ayúdame a mí, Señor, que soy indigno también. Solamente tu gracia maravillosa, tu misericordia tan inmensa, Señor, que está sobre mí, para poder compartir con mis hermanos. Tu palabra es santa y yo fui santificado por tu gracia. Por eso tengo la oportunidad de compartir con mis hermanos. Que sea exaltada, Señor, cada mañana, cada vez que se predica tu palabra, que sea exaltada, Señor. Porque el hombre no es importante, Señor, sino lo que tú dices. Que sea glorificado en todo, Señor. Para que al fin, cuando terminemos, Señor, podamos ver que tu palabra, tu nombre, tu bondad, tus virtudes, Señor, han sido exaltadas. Porque eres merecedor de todo esto. Gracias te doy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. No te olvides. Exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Mira, voy a mostrarte rápidamente 4 cositas en particular, aunque puedo mostrar muchas más, pero voy a llevarte a 4 cosas y vamos a desarrollar. ¿Sabe qué, hermano? La gracia de Dios nos salvó. Esto dice en Efesios 2:8. Efesios 2:8. Lo conocen todos. Testificamos siempre con esos pasajes. Efesios 2:8 dice, lo tiene. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, por gracia nos salvó. Amén. 2. Por gracia somos sostenidos, o su gracia nos sostiene. Salmo 145. Vamos. Salmo 145. ...145 de Salmos... ...en el verso 14... Por ejemplo, en el verso 13 dice así del Salmo 145...
Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Y dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Ahí vemos Dios sosteniendo realmente a las personas. Entonces, pero hermanos, Dios no hace, ayer hablaba con los jóvenes, no hace porque somos merecedores, es su gracia. Su gracia nos salvó, su gracia nos sostiene, ¿sí? Y dice también, su gracia nos enseña. Efesios capítulo 4, vamos a Efesios. Su gracia nos enseña. Efesios capítulo 4, ¿sí? Verso 20, 4:20. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Su gracia nos salvó, su gracia nos sostiene, su gracia nos enseña. Cuarto, Hebreos 12:5. Su gracia nos disciplina. Hebreos 12. Dice Hebreos capítulo 12, verso 5. Y acá particularmente voy a tomar 4 pasajes, creo que son. Dice así. Hebreos 12, 5. Escuche lo que dice. ¿Ya lo tiene? Amén. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies. ¿Qué cosa? La disciplina, no se olvide, del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina 2 veces y azota al que recibe por hijo. Verso 7. Si soportáis, ¿qué? La disciplina 3 veces, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sí? 4 veces ya está diciendo la palabra. Verso 8. Pero si se os deja sin ¿qué? Disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La gracia. Por eso dije, no recibas la gracia de Dios en vano. Porque hay algunos que parece que no la han alcanzado, o sea, que no tienen la gracia de Dios. Hay muchos que caminan, parece que como tratando de alcanzarla por sus propios medios, y hay otros que parece que la tienen, pero le importa poco la gracia. Ojo, cualquiera de estas dos cosas son graves, son malas. Amén. Nos salvó, nos sostiene, nos enseña, nos disciplina. Y puedo decirte más cosas todavía sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios realmente es algo maravilloso en la vida. Puedo decir obviamente en un creyente, pero la gracia de Dios es maravillosa para el mundo entero. El mundo entero se beneficia de la gracia de Dios. Amén. El mundo entero. Ahora, este mundo tendría que ser destruido, hermano. Así es. Pero no lo hace, porque está la gracia de Dios, ¿sí? La misericordia de Dios que está aplicada a ella también, ¿sí? No hace. Dios, en su gracia y misericordia, que siempre mencionamos su gracia y misericordia, no lo destruye. ¿Por qué? Porque por gracia, ¿sí? Digamos, Él y misericordia que se renuevan cada día sobre nuestra vida. Ahora, quiero hacer un énfasis particularmente. Vamos a ir al capítulo 6, donde hemos empezado de Corintios, 2 Corintios. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no tenemos que tener la gracia de Dios como si nada o como si no la hubiésemos alcanzado nunca?
dice en el capítulo 6, ¿no? Hemos leído el verso 1, hemos leído el verso 2, ¿sí? Y ahora vemos el verso 3 del capítulo 6 de 2 Corintios. Dice así: no damos, Pablo está hablando acá, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Fíjese cómo él está hablando. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, ¿sí? O como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermanos, miren todo esto que hemos leído. Miren el verso 4. Dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Saben lo que él está? O sea, por eso digo, no recibamos la gracia de Dios en vano. O sea, ya hemos recibido. Ahora, todo lo demás, la gracia de Dios sigue funcionando, hermano. No es que viene la gracia de Dios solamente para salvación. Amén. La gracia de Dios se manifiesta en todo, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque si te preguntara, ¿crees que te mereces algo de Dios? ¿O crees que nos merecemos algo de Dios? Absolutamente nada. Entonces es gracia de Dios. Amén. Amén. Es gracia de Dios. Ahora, el verso 4 dice: antes bien, dice Pablo, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Lo que Pablo está diciendo, y después de toda la lista esa que estamos mirando, lo que Pablo está diciendo es: hermanos, ¿saben que yo soy un ministro de Dios? No se está recomendando. Yo soy Pablo, ¿sabe qué? Te voy a poner mi sello, mi nombre, te doy mi número de teléfono, yo soy un ministro de Dios. Él no se está recomendando a la gente de esa manera. Él está viviendo la gracia de Dios, mi hermano. Amén. Él la está viviendo, la está palpando día a día. ¿Y saben qué? No la está viviendo como cualquiera de nosotros. O sea, cuando los que lo ven a Pablo, miran en este hombre algo increíble, algo incomprensible, algo como diciendo: oh, este hombre. Porque la Biblia dice, recuerden que este hombre, bueno, no es que él lo hizo, pero Dios a través de él resucitó a Eutico, el que cayó del tercer piso. No solamente eso, hermano, era un hombre que tenía autoridad al hablar. Dios, o sea, usaba de una manera impresionante, y la forma en que Dios usaba a este hombre, ¿no? Porque él estaba bajo la gracia de Dios, ¿no? Y él estaba aferrado a la gracia de Dios, y él caminaba en la gracia de Dios, y caminaba por la gracia de Dios, y todas las cosas que hacía, como dice más adelante, todo lo que hice, no lo hice yo, sino la gracia de Dios en mí, que voy a mostrar el pasaje, que ya lo he mostrado. Pero él se estaba recomendando en todas las cosas que pasaban por su vida. Pero ¿quién de nosotros es posible pasar por esas circunstancias y todavía decir: gracias, Señor, por las cosas que me pasan? Son muy pocos.
Muchas veces a nosotros nos pasan te digo honestamente, muy poquito, pequeñas cosas nos pasan. Pequeñas cosas que, mira, yo te voy a decir una cosa. Si mañana estás mal, estás mal del hígado. Te voy a poner un ejemplo para que veas de una manera diferente. Oh, hermanos, por favor, oren por mi hígado. Deja de comer papas fritas. Amén. Oren porque me duele, no sé, lo que quieras. Fíjate qué es lo que estás haciendo. El Señor me ha traído una prueba. No es prueba. No es prueba. Amén. Amén. No es prueba. No estamos caminando en la gracia. O sea, porque el que está afuera, que vive sin Dios y sin esperanza en este mundo, y que todavía no entiende, no conoce la gracia de Dios y no está en ella, porque nosotros sí estamos, gloria a Dios, nosotros estamos. Él no está, también le duele el hígado. También padece lo mismo que vos. Y por las mismas cosas que vos. No es diferente él de nosotros. Entonces, ¿lo de él qué es? Consecuencia y lo mío es prueba. Si él se come 500 papas fritas y yo también, entonces los dos vamos a caer en las mismas circunstancias y vamos a tener las mismas consecuencias. Y si de él no es prueba porque no es salvo, la mía tampoco. Amén. No sé si me está entendiendo. Amén. Pablo está diciendo acá, he padecido toda esta cosa y no por mi causa, sino por la gracia de Dios. Amén. Para que ustedes vean que soy un ministro de Cristo. Amén, amén, hermano. Amén. Soy un ministro de Cristo. Entonces, ahí está la cuestión y ahí está la diferencia. Y eso es lo que da autoridad a la persona de hablar justamente a los demás. Amén. Jesús le dijo a los demás, a los judíos le dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Obviamente el Señor. ¿Quién podía hacerlo? Amén. Porque él caminaba íntegramente, hermano. Él caminaba realmente de una manera que nadie podía verlo. O sea, nadie podía ver algo malo en él. Absolutamente. Nadie jamás podía decirle, a vos te vi tal. No, nadie. Amén. Entonces él puede decir con autoridad, así se camina para el Señor. Amén. Nosotros quizás no podemos hacer eso, pero sí, de una forma u otra, caminando en la gracia de Dios y por su gracia podemos vivir de una manera diferente a lo que vive allá. Amén. Amén. Y por ende, fíjate que nosotros hemos tomado la cena del Señor y hay un momento que voy a mostrarte para que lo veas. Mira, 11, era 1 Corintios. Fíjate, te voy a mostrar en la misma Santa Cena que estamos hablando. Dice el verso 31. 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos, ¿qué? Condenados con el mundo. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Me como esas papas fritas, se come esas papas fritas. Yo estoy en la gracia de Dios. Él no está. Él está sin esperanza, yo sí tengo esperanza. Pero nos comemos la misma cantidad de papas fritas. Yo padezco del hígado, él también padece el hígado. ¿Sabe qué hace Dios? A mí. Me castiga el Señor. ¿Por qué? Porque si no, ¿y por qué él mira, si come la papa frita y está mejor que yo estoy sufriendo mucho? Él está condenado. A vos se te está disciplinando bajo su gracia. Y a él está condenado. ¿Por qué? Porque no está bajo la gracia. No sé si me entiende lo que estoy diciendo, hermano. Amén. Amén. Esto es lo que Pablo nos está enseñando de alguna manera a nosotros. Me está diciendo, yo tengo que presentarme, mi presentación como ministro, o como hijo de Dios, o como un hombre de Dios, o una mujer de Dios. ¿Sabe qué? Una mujer de Dios, cuando es una mujer de Dios, ¿sabe qué tiene que salir esa palabra, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Escúcheme, hermana. Una mujer piadosa. Mujer piadosa. Mujer que profesa piedad. Mujer que muestra piedad. Mujer que enseña piedad. Y usted busca esa palabra, ¿qué significa piedad? ¿Cómo se comporta una mujer piadosa? Búsquela. Eso dice, las mujeres deben ser mujeres piadosas, las mujeres de Dios deben ser mujeres piadosas. Amén. O sea, cuando vos ves a una monjita por ahí, vos considerás, pensás, crees que es una mujer que está entregada a Dios, que está para Dios,
que quizás hasta no va a mirar ni a su familia. ¿Por qué? Porque ella de alguna manera está muy íntegramente abocada a las cosas del Señor. Bueno, por ahí va la cosa. Amén, hermano, por ahí va. Pero si te vieran, dijeran de vos: he aquí una mujer piadosa, o un hombre piadoso. Amén, hermano. Amén. No reciban en vano la gracia de Dios. No eso. Mira, ¿qué dice Pablo que padeció? Dice que tribulaciones, necesidad, angustia, azote, cárceles. Así es. Todo lo padeció. Yo mientras anotaba, ¿no? Y pensaba y reflexionaba en el Señor, yo decía esto, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿qué pasa si dentro de lo que estamos acá nosotros, vamos a hacer algo en particular y vos das, y das, y das, y das, y das, y nadie más lo hace, y das, y seguís dando, nadie más lo hace, seguís dando, seguís dando, seguís dando. Y al final todo, digamos, ¿no? Están con un objetivo en particular y al final ese objetivo por el cual estaban luchando se da de una manera espectacular. Pero hay uno que estuvo siempre dando, no, nadie, solamente. Cuando se da todo aquello después por lo cual se estaba organizando, haciendo o pensando hacer, cuando se da, sale de una manera maravillosa. Es para gloria, por supuesto, de Dios, pero los beneficios los tiene el que siempre estuvo en. Amén. Ahora, ¿quién en tal caso tuviera que reclamar lo espectacular que salió, lo organizado? El que estuvo siempre dando. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que piensen. ¿Qué dio el Señor para nosotros? ¿Qué dio para nosotros? Todo. Todo. Dio. Su gracia que nos salva. Su gracia que nos sostiene. Su gracia que nos mantiene, nos sostiene, nos disciplina, nos ayuda. Su gracia. Amén. Entonces, lo da, y sigue dando. Obviamente se va a llevar la gloria, claro que Amén. sí. Claro que sí, hermano. Pero lo que quiero decir es, ahora, eso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá es un hombre común como cualquier otro de nosotros. Pablo dice: yo he padecido por todo esto. Y solamente para presentarme como ministro de Cristo, no estuve diciendo soy ministro, sino que mientras vivía, ¿sí? Mientras vivía. ¿Saben qué? Al final, obviamente, tuvo el privilegio, ¿no? de decir, fui hasta el tercer cielo. Ahí está, hermano. En el capítulo 15 de 1 Corintios, en el verso 10, dice. Por eso es la recomendación de él: no reciba la gracia de Dios en vano. 1 Corintios 15, 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no es en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén, hermano. Ahora, mira, voy a llevarte a otro pasaje. El capítulo 4, sí. Capítulo 4, 1 Corintios. Dice el capítulo 4 de 1 Corintios, verso 7. ¿Ya lo tiene? Fíjese que dice así. Porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue?
Vuelvo a preguntar, ¿quién te distingue? Así hablamos. ¿Quién te distingue? ¿Quién te distingue? Dios. No, estoy preguntando a las personas. Cuando te ven, ¿qué te dicen la gente? Ay, mira ese muchacho, qué piadoso, qué. No, ese es un hombre que sale solamente cosas buenas en su boca. Ese nunca pelea con nadie, ese nunca habla mal de nadie, ese siempre fiel. ¿Pueden decir eso? ¿Pueden decir eso? Yo digo que no pueden decir de mí. Creo que falta caminar mucho con el Señor. Todavía, o sea, después de los años, todavía hasta mi familia todavía no puede distinguirme, digamos, de ellos. Yo que todavía sigo siendo nada más que un hombre que va a la iglesia, quizás. ¿Quién nos distingue? Es la pregunta, ¿será que nos distinguen a nosotros? ¿Será que te distinguen? ¿Será que te distinguen? Bueno, sigamos leyendo. Dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y sí lo hemos recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es que no puedo, es que... No te olvides, la gracia de Dios sostiene, la gracia de Dios ayuda, la gracia de Dios fortalece, la gracia de Dios te salva, la gracia de Dios. Amén, hermano. Ya estáis saciados, dice Pablo. Ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, dice Pablo, no, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos, ¿por amor de quién? De Cristo. Mas vosotros, prudentes en Cristo. Nosotros débiles, dice Pablo, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ok. ¿Sabe qué? ¿Y sabe por qué padeció y pasó todo lo que pasó Pablo? Por la gracia. Por gracia. Amén. Él no recibió la gracia de Dios en vano. Él la gracia de Dios, hermano, la vivió. Amén. Día a día. Y el que quiera vivir bajo la gracia de Dios y en la gracia de Dios, realmente va a tener que padecer. Pero no por sus propios actos, sino porque sean involuntarios de los demás. Porque todo aquello que viene por causa propia nuestra, hermano, simplemente son consecuencias de nuestra vida, hermano. ¿Ven? Y no porque estamos aferrados de la gracia de Dios. Hermano, Pablo, no creo que haya sido un hombre perfecto, pero él relata las situaciones en las que él vivió y padeció. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre para poder mirar y decir, hey, yo quiero caminar con vos porque de verdad me sorprende tu forma de vivir la vida para Cristo. Me sorprende ver cómo realmente sos un hombre que no está pensando qué hay en este mundo. No. Es salvar a uno más, es hablar a uno más de Cristo, es ser de bendición para un hermano. Amén. Mira, hay un pasaje donde dice, creo que es 2 Corintios, hay tanto podemos hablar de esto, hermano. Dice, permíteme, no lo voy a encontrar, pero voy a mostrarlo para que veas cómo se ponía ese hombre cuando hablaba de su Señor. Te voy a mostrar cómo realmente, cómo es en 2 Corintios 11, verso 11, dice, ahí está, estábamos leyendo eso, pero dice en verso
27, cuando él está relatando su vida de apóstol. Bueno, usted puede leer desde mucho más antes, cuando él dice que fue apedreado y todo lo demás. Y el verso 27 dice así: en trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, dice, mire él, fíjese cómo estaba este hombre. Lo que sobre mí se agolpa, cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sí? Dice el verso 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Y dice Pablo, y yo no me indigno. O sea, ¿qué tan preocupado estaba por vivir la gracia de Dios este hombre? Era un hombre común, hermanos, como usted y yo. ¿Sabe qué? En este tiempo que nosotros estamos viviendo, muchos pensamos que estamos viendo la gracia de Dios. Es como que viene el Señor y te pone un ungüento y ya está, ¿viste? Oh, hermano, estos tiempos que nosotros estamos viviendo son más peligrosos inclusive que lo de Pablo. Y nosotros no lo estamos teniendo en cuenta realmente. Un día recuerdo, escuché un ejemplo, que un hombre, un predicador fue a China, y cuando llegó a China, usted sabe que no se puede predicar el evangelio ahí, lo hacen muy a escondidas porque por el gobierno que hay, ¿verdad? Entonces fue este predicador, y cuando llegó, no había nadie en la iglesia, había 2 personas. Y era un lugar así muy precario, o sea, era como cualquier lugar. No había asiento como usted está sentado. ¿Sí? No había Facebook, no había. No había calefacción, no había. Era un lugar bastante complicado, muy precario. Y estaban ahí. Y el pastor que llegó a China para predicar le dice al pastor local, le dice que ¿no viene más gente? No, espere, dice, espere, pastor, porque hay gente viajando todavía. Algunos tienen 2 días de viaje para llegar hasta acá, para poder escuchar 2 horitas. 2 días de viaje para escuchar 2 horitas, para poder escucharlo. Ellos están viajando. Entonces el pastor se quedó esperando hasta que llegaran. Y era un montón de gente, mucha gente, que habían venido de distintos lugares, del campo de ciudades, de distintos lugares. Pero tenían ganas de escuchar la palabra, no se les deja escuchar la palabra ahí, hermano. Y no había silla, no había nada. O sea, todos sentados en el piso por ahí, y por ahí, hasta sin Biblia. Y el que tenía una Biblia era una cosa, un tesoro. Y el pastor predicó ahí la palabra a esas personas que habían llegado. Y todos daban un amén, un corazón ahí. Y cuando termina todo, ya se están despidiendo. El pastor dice a todos los hermanos, la verdad que vi la situación de ustedes, el sacrificio que hacen, y no se lo merecen. Voy a ver cómo vamos a orar al Señor para que el Señor pueda darle un templo, para que el Señor pueda darle sillas, más comodidad, dijo. Perdón, estoy cambiando una cosa acá. El pastor local y los hermanos le pidieron a este pastor que vino a predicar, le dijeron, pastor, al que predicó le dijeron, pastor, ore para que nosotros tengamos silla, para que nosotros tengamos local, ore para que nosotros podamos tener Biblia, como tienen en su país. El pastor que vino a predicar de visitante le dijo, hermano, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? ¿Que no quiere el bien de nosotros? No, dijo. Ustedes tienen 2 o 3 días viajando para venir a escuchar 2 horas la palabra. En mi país todos tienen Biblia, todos tienen silla, todos tienen templo, pero no son capaces ni siquiera de 20 minutos caminar para venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Saben qué? Yo voy a orar para que en mi país pase lo que pasa acá, porque ustedes se toman semejante sacrificio para venir. En mi país no hace así. ¿Y sabe que nosotros somos así? Cuanto más cómodos estamos, menos buscamos del Señor.
Y pensamos nosotros, no, que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a poner a nosotros en un lugar privilegiado. No, a usted le dolía el hígado. Y usted soportó esa prueba. Mentira, tu consecuencia. O nuestra consecuencia. Amén. Amén. Pablo está diciendo, yo soy ministro de Cristo, y no le estoy diciendo a los demás que soy ministro de Cristo. Lo que padezco muestra que soy ministro de Cristo y vivo bajo la gracia de Dios. Yo no tengo en vano la gracia de Dios. Amén, hermano, no la tengo. Cada uno de nosotros se va de acá y se ocupa en su propia cosa. ¿Estará pensando por mañana? Yo te voy a decir una cosa. Yo antes, obviamente, de empezar a servir al Señor, quizás algo parecido. Pero siempre desde que fui salvo, estuve pensando en mis hermanos. Siempre pensando en mis hermanos. Siempre pensando en la iglesia. Ahí estaba mi mente y ahí estaba mi corazón. Y ahí así empezó poco a poco, avanzando. Han pasado muchos y sigo haciéndolo. Y la mayor parte de mi vida es pensar en la obra del Señor, en la iglesia, en mis hermanos. La mayor parte de mi vida. Y quiero que sea por el resto de mi vida así. Amén. Amén. Y obviamente yo creo que, como decía un pastor, ponerme al lado de Pablo, no le llego ni siquiera a la mugre de la uña de los pies. ¿Por qué? Porque ese hombre realmente ha caminado por gracia. Yo creo que no he pasado nada de lo que otros hombres pasan. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque no ha tomado en vano la gracia de Dios. ¿Amén? Amén. No pienses, hermano, no te equivoques pensando que yo di 100 pesos. Yo vengo a tener un lugar privilegiado porque di 100 pesos. Ya, podría decirte algunas palabras por eso. Pero no quiero que lo que quiero es animarte, que tomes de una manera diferente la gracia de Dios. Todo es una bendición. El peso que dieras o simplemente un día tomaras una escoba para decir, hey pastor, ¿sabe qué? ¿Qué día limpian acá? ¿Puedo venir a limpiar? Yo quiero dejar. ¿Será posible? No, pero vas a estar sentado, pero vas a estar echado en tu cama, vas a estar con la tele, vas a estar con el celular. Amén. Está en la gracia de Dios, pero es en vano, hermano. Amén. Así es. Amén. Es por otros, es para otros. Amén. Se va a acabar tu vida, se va a acabar tu tiempo, se va a acabar tu fuerza. Se va a acabar. No vas a hacer toda la vida así con eso como estás. No vas a hacer toda la vida, hermano. Va a terminar un día. Me miro al espejo y digo, ¿cómo han pasado los años, Señor? Y a veces me pongo a recordar cuando tenía 15 años, andaba trepado en los árboles por ahí. Y ahí muchas veces veo que ya mi mente no tiene problema, pero mi cuerpo sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a perder el tiempo? No lo voy a hacer. Pero ustedes, que muchos de ustedes son jóvenes, no pierdas tu tiempo. Ya tienes la gracia de Dios. Allá hay gente sin esperanza y sin Dios. Acá hay personas que están en la gracia de Dios. Amén. Tiempo entonces de reaccionar. Ya, a ver, Señor, ¿qué cosa mínima, Señor, puedo hacer por usted? Pero eso mínimo, enséñeme, ayúdeme, fortalezcame, déme sabiduría para seguir un poquito más haciendo. Y mañana, wow, hermano, sería otra cosa. Amén. Sería otra cosa. Eso no depende de los demás, hermano. De verdad que vos creas realmente que has recibido la gracia de Dios. La gracia de Dios nos salva. Y si no has recibido la gracia de Dios, no sos salvo. Y si no has recibido la gracia de Dios para salvación, entonces no va a haber fortaleza para tu vida, no va a haber cuidado para tu vida. Simplemente andas como ese barco que dije al principio como ilustración, en ese mar inmenso sin capitán. Nadie dirige tu vida, nadie. Solamente es destrucción al final de la vida de ese barco. Es la ilustración que puse. Yo le doy tantas gracias a mi Señor. Y muchas veces me he preguntado, oh, Señor, gracias. ¿Cómo es que te fijaste en mí, un hombre pecador, para venir a salvarme? Pero ¿sabes que no vino por mí? Vino por cada uno de nosotros. Y por los que están allá sin esperanza inclusive.
Pero ¿saben cómo van a saber ellos eso? ¿Saben cómo van a conocer la gracia de Dios? Por vos y por mí. Pero si no la tienes vos, ¿cómo la vas a dar a aquello? Amén. Si no estás viviendo la gracia de Dios, ¿cómo vas a darle a aquello? ¿Cómo vas a mostrarle su gracia a aquello? Amén, hermano. Amén. De verdad, Pablo ha padecido un montón de cosas. Y no creo que andaba él con celular y mandando solamente videitos o a veces, ¿sabes? Yo te voy a decir, quizás alguno se va a ofender, pero a veces son muchos de mandar cositas, frasecitas hermosas. Son bonitas las frases, hermano. Pero mejor es tu vida que muchas frases sueltas. Amén. Es como si dijeran, ve ahí que están, ¿no? De repente, ¿no? Un ejemplo, te voy a poner en ilustración. Están macheteando ahí un montón y están tratando de limpiar y vos estás diciendo, no, yo sí lo sé. No, es que hay que hacerlo así. No sirve nada tu palabra, métete. Amén. Así es. Por eso en el grupo, yo cuando le digo el grupo, no publique cualquier cosa. Amén. No publique. ¿Por qué? Si es la obra, si es cosa de la iglesia, ¿sí? No hay problema. Si es un motivo de oración, sí. Pero no me ponga tanto que Dios te ama. Muestra. Muestra a los demás. Amén. Muestra. ¿Has recibido la gracia de Dios, hermano? Yo creo que no, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Has recibido la gracia de Dios, hermano? No. Sino para que nosotros podamos vivir por ella. Para ella. Y Pablo dijo, todo lo que he hecho, todo lo que hice, todo. Si no hubiese estado la gracia de Dios en mí, no hubiese hecho nada. Y yo creo eso realmente. Y yo te voy a decir una cosa, hermano, mira, y lo he dicho muchas veces, lo he dicho, ya termino con esto. Vos, cada uno de ustedes, es parte de la fe que yo tenía. ¿Y quiero decir? Yo creí a mi Señor que podían venir. No sabía quién, pero eran ustedes. Y son más los que van a venir. Pero era mi fe la que me mueve a trabajar. ¿Qué es lo que te mueve a vos? ¿Qué es lo que te mueve? Y no porque haya trabajado, sino porque creo en la gracia de Dios. Amén. Y en esa gracia creo un montón de cosas más que están en mi mente y en mi corazón y Dios las conoce. Pero eso muchas veces las quiero transmitir a mis hermanos para que acompañen. ¿Sí? A veces, como dice el Señor, ¿viste? Si estuvieran de acuerdo 2 o 3, como dice, ¿sí, no? Y después dice también otro pasaje donde dice que si no estuvieran 2 de acuerdo, no pueden estar. Y a veces cuán difícil es que tengamos 2 del mismo pensamiento. Oh. No recibas la gracia de Dios en vano, porque hay hombres que han padecido grandemente justamente por vivir la gracia de Dios. Y en estos tiempos tan difíciles y tan de apostasía sobre la fe y sobre las cosas del Señor, que no seas vos ese. Amén. Que no seas vos, sino que tomes de una manera correcta y seria a la gracia a la cual Dios nos ha llamado. Amén. Vamos.